bienvenidos a un nuevo programa en nuestro canal, Luz en tiempo de crisis le llamaremos, porque justamente nos encontramos en tiempos de mucha confusión, de mucha indicación diferente. En un mundo tan globalizado necesitamos luz para poder iluminar estos tiempos, y es la luz que nos da Dios, es la luz que nos ha dado la Iglesia durante tantos siglos. Es por eso que hemos invitado al Padre Ramiro Sáenz, párroco de la parroquia Nuestra Señora del Rosario y licenciado en Teología, para que nos brinde luz en estos tiempos. Y si Dios quiere, sacaremos un programa todos los miércoles para que ustedes puedan tener indicaciones para este camino que nos toca andar a todos nosotros en este mundo tan oscuro por allí. Bueno, bienvenido, Padre. Muchas gracias. Muy bien, hablábamos de luz y confusión en un mundo muy globalizado y justamente nos encontramos con una enfermedad que de hecho es globalizada y se ha dado en todos los rincones del mundo. Entonces, frente a estas circunstancias históricas que nos toca vivir, por ahí uno se pregunta ¿quiénes manejan la historia? ¿Quiénes manejan los hilos de la historia? ¿Y cómo iluminar estas circunstancias que nos tocan? Bueno, como bien decía al principio, vamos a tratar de poner un poquito de luces, pero no las luces nuestras, sino las luces, puedo decir, heredadas de la tradición, no sé si se llama greco-latina o lo mejor que hemos podido heredar de la antigüedad, que se dio de una manera especial en la tradición greco-latina, ¿no? Pero el cristianismo fue el que puso la gran luz, que es Cristo, y gracias a él asumimos todo lo bueno de la antigüedad, se corrigió lo que no estaba exacto y se llegó, por así decir, a la plenitud de la verdad sobre el hombre, sobre la historia, sobre todas las cosas. Bueno, así que bueno, también nos sirve, obviamente, la enseñanza de la tradición y del cristianismo y de la Iglesia, es una sabiduría acumulada la de la Iglesia, para poder discernir algo que se nos está complicando un poquito, ¿no? Porque está todo globalizado y las tinieblas están globalizadas ahora. Una idea confusa, errónea, se difunde por todo el mundo y bueno, hoy hay centros de poder. Se habla de muchos centros de poder, se habla de países, se habla de organizaciones, de la masonería, otros dicen el judaísmo, otros dicen la cultura o el imperialismo anglosajón, ahora se habla de China, la Comunidad Europea, poderes ocultos. Bueno, vamos a tratar de aclarar todo lo posible algunos de estos temas. Bueno, ¿quiénes son los protagonistas de la historia? O sea, ¿quién maneja la historia? Bueno, lo que salta primero a la vista es el hombre. Y enseguida hablamos de el hombre no solo, no es una persona sola que va a manejar el mundo con ningún poder ni mental, ni militar, ni político, sino organizaciones, sociedades, culturas, naciones, imperios, etc. Pero siempre queda de fondo la pregunta de quién es el hombre, porque... Y hay que arrancar por ahí, sí. Bien. ¿Qué es el hombre? Porque si nos equivocamos en saber qué es el hombre, vamos a erramos el diagnóstico, el análisis, vamos a errar en las conclusiones. Bueno, yendo a lo que decía al principio, que el cristianismo heredó de la cultura antigua lo mejor, y bueno, tomó de la cultura griego y latina nociones muy importantes sobre el hombre, sobre todo el concepto filosófico de materia y forma, que nos ayudaron a explicar muy bien la relación entre el cuerpo y el alma, lo corpóreo en el hombre, que es indiscutible, y lo espiritual. ¿Qué es lo espiritual? ¿Qué capacidad, qué potencia, qué posibilidad tiene la naturaleza espiritual del hombre? ¿Cómo se une lo espiritual con lo corpóreo? No es fácil expresar esto en palabras exactas. Bueno, no vamos a hacer un tratado de filosofía, sino simplemente que la tradición cristiana resolvió este tema bien, hace miles de años. Hay una unión muy íntima entre el cuerpo y el alma. Ya lo habían vislumbrado los antiguos, antes de Cristo, hablando de materia y forma, unión sustancial, o sea, unión
vital, armónica, no hay conflicto entre el alma y el cuerpo. Padre, ¿y por qué es tan importante distinguir entre el alma y el cuerpo y su unión cuando uno tiene que iluminar al hombre? Y sí, para ver por qué es la historia, sino la proyección de lo que el hombre es y hace. Bueno, uno dice, bueno, qué simple esto, decir que lo corpóreo y lo espiritual en el hombre están íntimamente unidos. Sí, están íntimamente unidos. El Génesis lo cuenta con un cuentito, pero genial. Dice que tomó el barro de la tierra, sopló Dios como diciendo, sacó algo de adentro, que es lo espiritual, y ahí salió el hombre, que es un ser uno armónicamente y funcionalmente, vitalmente. Somos una unión muy íntima de alma y cuerpo. Bueno, la Escritura usará una palabra que ya vamos a explicarla y sacarle todo el fruto, que es el hombre es imagen y semejanza de Dios, porque ese espíritu es capaz de dos operaciones importantísimas, que es conocer y amar. No al modo como conocen y aman, digamos, los animales, sino de una manera superior. Pero bueno, el mundo moderno ha desequilibrado este difícil equilibrio y este sabio equilibrio que había descubierto la tradición grecolatina y el cristianismo había confirmado y perfeccionado. Y explicado cosas que la antigüedad no pudo explicar, que ya lo veremos. Pero bueno, especialmente, desde el siglo XVI más o menos, XVII, se va profundizando un error en la percepción de la unidad del hombre. Y cuando digo un error, es un desequilibrio. Y por ejemplo, en el siglo XVII, XVIII, se exaltó mucho la libertad. Hasta en nuestro himno nacional, o inmortal es el grito sagrado, libertad, 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 ¿no? Bueno, toda la humanidad, toda la historia ha hablado de que el hombre es un ser libre, eso nunca lo hemos desconocido. La sociedad nunca desconoció esto, pero ¿qué vea de nuevo en el siglo XVII, XVIII, vinculado a este movimiento, esta corriente de pensamiento se llama la Ilustración, vinculado a la Revolución Francesa? ¿Se acuerdan ustedes? Libertad, igualdad y fraternidad. Libertad como si fuese un hallazgo del siglo XVII, XVIII. O sea, antes no sabíamos qué es la libertad. No, ahí se deformó el concepto de libertad. Y se hizo de la libertad una cosa absoluta. La libertad no es absoluta. Yo, por ejemplo, soy libre, pero no soy libre de haber nacido 1000 años atrás, ni 1000 años adelante. No soy libre de volar o no volar, no puedo. O sea, mi libertad está muy condicionada, tiene márgenes, ¿no? Entonces la libertad no es un absoluto. Pero bueno, el hombre se puede decir ebrio de libertad, porque nos gusta la libertad. El primer síntoma de la adolescencia es yo quiero ser libre, no quiero tener ataduras de nada, todo quiero probarlo yo, quiero experimentar se puede decir el abismo de la libertad, ¿no? Nos gusta ser libres. No nos gusta hacernos cargo de lo que hacemos libremente, pero la libertad nos gusta. Bueno, se puede decir que esta tentación, que es del adolescente, que quiere libertad, no quiere obedecer a los padres, no quiere someterse a ninguna regla, se pone rebelde. Bueno, el mundo ha vivido como una especie de adolescencia desatada y borracho de libertad, fíjate, ha llegado a límites absolutos y disparatados hoy. Por ejemplo, que la libertad del hombre es creadora. Hoy se habla de crear ciudadanía. Fíjense que todo es crear. Crear conocimiento, construir, crear o construir, es lo mismo. Construir conocimiento es un disparate esto. Si uno lo piensa bien, es una locura. Bueno, los últimos hallazgos o los últimos logros de esta libertad absoluta, contradictoria, es el que el hombre, según como se autopercibe, eso es lo que es. O sea, su pensamiento es creador. Eso es de Dios, no es del hombre. El pensamiento de Dios crea. Dios dijo, hágase el sol, hágase las estrellas y se hacían. Pero yo digo, hágase tal cosa y no se hace. Bueno, eso de autopercibirse o que el hombre crea su sexualidad. Es todo el fondo ideológico del famoso ESI.
que se está imponiendo en nuestra sociedad, globalizado también, de que el hombre decide, no tiene sexo definido, él decide lo que quiere ser, desde el punto de vista de su naturaleza física. O sea, cree el hombre, porque la realidad lo desmiente, cree el hombre que sus decisiones, su querer, van a transformarse en realidad. Entonces uno construye su sexualidad, no construye nada, ya viene dada con nuestra naturaleza. Por un lado, entonces, fijarse solamente en que el hombre es un ser espiritual con pensamiento y voluntad y que es capaz de crear y ser creador. No, eso es propio de Dios, no de la criatura llamada hombre. O sea, el alma llevada a sus extremos y reales, el espíritu absoluto y libertad absoluta, inteligencia absoluta es Dios nomás, no el hombre. El hombre tiene un alma creada y limitada. Entonces, Padre, la armonía que el cristianismo y que la tradición grecolatina le había dado a la forma y a la materia, al alma y al cuerpo, se va perdiendo en este concepto de libertad desarmado. Un desequilibrio total. Cree que esa alma o ese espíritu es un espíritu absoluto, casi divino. Y tenemos primer disparate, ¿no? Esta libertad absoluta por un lado, pero también en este mundo que predica tanto la libertad, en el cual vivimos, ahora estamos viviendo en un momento donde nuestras libertades son restringidas por todas partes y se anula la libertad. Sí, es una paradoja. El hombre que ha proclamado, que ha logrado, ha conquistado esta libertad absoluta, resulta que nos encontramos atados, esclavos o presos, prisioneros, claro, por todos lados. Es una paradoja. Pero la paradoja es más profunda porque paralelamente a ese concepto de libertad absoluta, nace toda una corriente de pensamiento filosófica, ideológica, o como quieran llamarlo, pero que niega la libertad, que equipara el hombre al animal y que se llamó el positivismo, que dice que solamente existe lo que puede ser percibido por los 5 sentidos, que no existe más que lo corpóreo, lo material. Bueno, entonces el hombre es un animal superior, un poquitito más complejo. De ahí vienen todas estas teorías de que el hombre viene del mono, que sería una especie de mono un poquito más avispado, un poquito más inteligente, un poquito más complejo. Así como hay distintos niveles de vida de la planta al animal, bueno, el hombre sería un pasito más superior a los simios, ¿eh? Pero bueno, siempre estamos dentro de lo puramente corpóreo y material. Bueno, esto ha sido dicho, no es una acusación mía gratuita, sino que ha sido expresado por corrientes filosóficas, curiosamente de la misma época en que nacen las otras corrientes llamadas liberalismo, de la libertad absoluta, ¿no? Eso tiene efectos en la economía, eso tiene efectos en la vida religiosa, la vida social, etcétera, ¿no? La concepción antes enunciada. Bueno, pero también la corriente materialista. O sea que todo lo que el hombre hace se explica no por actos libres, sino por condicionamientos. Voy a hablar más en concreto. Por ejemplo, toda la corriente psicológica freudiana que emana y mama de estas fuentes sostiene que todos mis actos libres, voluntarios, por ejemplo, el amor, la amistad, el deseo de cultivar las artes, o sea, todos los actos libres, aún los más nobles y los más altos del hombre, los actos virtuosos, los actos heroicos, todo, nace de condicionamientos. ¿De qué? Del subconsciente o del inconsciente. Pero no nace del nivel de la conciencia. Y hoy, modernamente, esas teorías mecanicistas, o sea, todo se explica por un mecanismo del cual yo no tomo decisiones, no soy yo el que decido. Hoy han aparecido varias corrientes con distintos nombres, se habla de la biodescodificación, o sea, todo lo que yo hago ahora, bueno o malo, se explica por vidas pasadas, por mi abuela, mi abuelo, mi tatarabuelo, mis ancestros de 100 años atrás, que tuvieron un problema, un trauma, una alegría, un shock de algo, y eso viene por los genes y explica por qué yo obro así o asá hoy.
Es Padre, otro mecanicismo. este determinismo y este mecanismo, Determinismo, exactamente. contrario al liberalismo, también se ha visto en las ideas marxistas, ¿no es así? Bueno, Marx dice esta fórmula, puede ser un poquito complicada, pero la explicaré. Dice, la libertad no es otra cosa que la necesidad comprendida. O sea, yo creo que soy libre, tengo la sensación psicológica que soy libre, pero yo todo lo que hago está condicionado por los sistemas económicos de producción. ¿Eh? Y hay una lucha dialéctica entre los que poseen los bienes y los que son, por así decir, lo que llaman la dialéctica del amo y del esclavo. Él lo limita todo a la propiedad privada y a los sistemas de producción. Pero la economía, digamos, es lo que condiciona mecánicamente mi obrar. Yo si obro, pienso, quiero de una determinada manera, son condicionamientos económicos de la sociedad. Cambiando esos sistemas económicos va a cambiar el hombre. Pero no hay libertad. La libertad es la sensación que yo tengo de que soy libre, pero es la necesidad comprendida. O sea, yo no podría obrar de otra manera. Y hay otros modos modernos, postmarxistas, pero marxistas en el fondo, o positivistas o mecanicistas, que, bueno, voy a poner un ejemplo muy gráfico y muy vivido en nuestra patria, que sostiene que todo lo que yo hago, bueno o malo, es condicionamiento social, más allá de lo económico, de mi historia personal, la vida que he llevado, etc. Y eso se lleva, por ejemplo, en el derecho al garantismo. Si una persona es delincuente, él no es culpable, no es libre. La sociedad lo hizo delincuente. Por eso el delincuente tiene que quedar libre. Y la sociedad tiene que estar presa o padecer y pagar todo lo que este fulano haga. Porque ¿quién es culpable? La sociedad. Él no es libre. Él es una víctima de la sociedad. O sea, no existe la libertad. Bueno, si resumimos para no alargar, fíjate cómo cuando se desequilibra, el hombre es puro espíritu y olvida y niega el cuerpo, llega a un montón de errores que se pagan caros. Cuando se desequilibra por el otro lado, llegamos a negar lo espiritual en el hombre y es todo mecánico, material. Negamos la libertad. Curiosamente, los dos errores hoy se dan. A veces uno y a veces el otro. Y a veces conviven ambos en la sociedad. Por eso la sociedad vive llena de contradicciones, propuestas que en el orden educativo, en las escuelas de psicología, en la política, etcétera, a veces prevalece una, otra y se llena, vivimos un mar de contradicciones. Y es por no entender en profundidad lo que es el hombre, que es una armonía muy grande entre alma y cuerpo, un difícil equilibrio de entender y de vivir, pero que es una unidad íntima, sustancial, dirían los antiguos, ¿no? Pero bueno, con esto no terminamos de entender al hombre. Hay que comprender, por así decir, lo que nos ha enseñado la Sagrada Escritura, porque el hombre encierra un montón de misterios. Por ejemplo, el tema del mal. ¿Por qué yo quiero hacer el bien y hago el mal? Porque a veces rechazo el mal. Digo, está mal mentir y yo miento. Está mal la injusticia, pero la cometo. ¿Cómo se explica que el hombre es capaz de obrar mal? Estoy arrastrado indefectiblemente por mi naturaleza a obrar mal. ¿Puedo obrar bien? Hay una pregunta que jamás se contestó la humanidad en la antigüedad y que solamente la contestó el cristianismo en un cuentito que está en el Génesis. Pero lo veremos el próximo miércoles. Entonces, primer protagonista de la historia, el hombre. Pero para poder comprender completamente al hombre, no basta con la mirada filosófica, sino que hay que aportar la luz que nos trae la revelación. Y que nos va a dar la clave de un misterio que jamás la antigüedad, pueblos inteligentes, hombres brillantes, no lograron entender y descubrir. Porque el hombre tiene inclinación al bien y al mal. ¿Y quién de los dos es lo preponderante en el hombre? Y también si hay otros elementos que condicionan, que solicitan la libertad humana. Y acá entramos en otro misterio más que ya lo iremos a desarrollar. Bien,
Luces en tiempos de crisis, queridos amigos. Esperamos que estos programas que iremos llevando a cabo los distintos miércoles puedan iluminar un poquitito este mundo tan confuso en el cual nos ha tocado vivir, y confiando en que Dios en su providencia nos va a ir dando las luces y las gracias para poder afrontar los desafíos propios de nuestra época. Nos vemos la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias, Padre, por estar con nosotros. No, al contrario.